Hoy miércoles, además, se van a publicar los presupuestos generales del Estado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual entran en vigor mañana jueves. Y en estas cuentas que tanto se han hecho esperar, pues destacan muchos aspectos nuevos, entre ellos la subida de las pensiones y también el incremento en el salario de los funcionarios, además de asuntos que han llamado la atención, como la bajada del IVA del cine en la península y del IRPF. La subida esta del sueldo para los empleados públicos, que nos vamos a detener hoy, esta mañana, va a ser paulatina durante los próximos 3 años. El incremento será de casi un 9% más que en 2020. Cuando llegue 2020, la primera nómina que incluirá esta subida será ya esta, la de julio. Pues queremos conocer la valoración sobre este asunto de los principales sindicatos. Desde aquí, desde Canarias, esta mañana nos acompaña Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal, señor González? Gracias por estar con nosotros. Luego hablaremos también con Gustavo Santana de UGT. Nos atenderá por teléfono, que le fue imposible venir esta mañana, pero para empezar, podemos valorar esta subida salarial de los funcionarios. Es un momento, una cuestión importante dentro de los presupuestos del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, además era una noticia. Los presupuestos vienen a concretar un acuerdo, a nuestro entender histórico, y que viene a compensar el esfuerzo que han hecho casi 2 millones de empleados públicos en todo el territorio nacional desde el año 2008, hasta el momento actual, donde la ley de presupuestos era la que fijaba los incrementos, la imposibilidad de poder negociar en cada administración pública los mismos. Y bueno, este acuerdo, que efectivamente, si las administraciones cumplen con determinados requisitos, pueden llegar hasta un máximo cercano al 9%, pues no permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido por los salarios de los empleados públicos, pero sí que efectivamente una parte se recupera y, sobre todo, y lo más importante de este acuerdo, se recupera nuevamente la capacidad de negociación de los empleados públicos de sus condiciones de trabajo. Claro, porque hace unos años era prácticamente imposible, dado el contexto económico, era muy complicado. El hecho ya de que haya habido ese consenso, que se hayan podido sentar y que ya se haya marcado esta tendencia, que se irá concretando hasta 2020, es muy importante. Muy importante. El Real Decreto 20/2012 más o menos marca la diferencia, en donde ya mediante ese Real Decreto se establecían determinadas líneas rojas que los empleados públicos no podían superar, ¿no? En materia de jornada, en materia de conciliación, en materia de compensación por IT, y siempre, desde el año 2008 hasta el momento actual, es la Ley de Presupuestos Estatal como normativa básica la que determina los incrementos retributivos, incrementos que hasta ahora hay que decir que se movían entre el cero, en la congelación. Inclusive hubo un año donde se redujo un 5% los salarios. En el año 2012 se suprimió una paga extraordinaria, la de diciembre del 2012, que después se ha ido recuperando paulatinamente. Bueno, este acuerdo yo creo que marca en esa materia un antes y un después, y abre un camino y una oportunidad a negociar las condiciones y dignificar las condiciones de los empleados públicos. Claro, y aparte que hay que decir, para los funcionarios, probablemente todos ya lo sepan, pero que se va a hacer efectivo ya en esta nómina siguiente, después de que acabe julio, pero que luego también, a mediados del mes o en las próximas semanas, se cobrará con efecto retroactivo lo correspondiente a todo el año, ¿no? A todo el año 2018. Hay que recordar que este acuerdo afecta a 3 años de vigencia, y efectivamente en los 3 años habrá una media de recuperación de poder adquisitivo y un incremento de los salarios en torno al 9%. Va a depender de la situación económica de cada administración y el cumplimiento de objetivos de déficit. Pero en principio, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias como en las diferentes corporaciones locales y cabildos, efectivamente se podría llegar a ese umbral del 9%. Vamos a ver qué opina el señor González, precisamente Gustavo Santana, que es secretario general de UGT en Canarias, al que queríamos invitar, evidentemente, así que por teléfono también podemos saludarlo. Señor Santana, muy buenos días. Buenos días. Está valorando el señor González como de muy positivo esta tendencia que marca que comience a aplicarse esa subida de sueldo de los funcionarios, por lo que marca en cuanto a capacidad de negociación también de los sindicatos, ¿no? Sí, hay medidas importantes que se pueden llevar a cabo. Yo creo que la principal es recuperar, como no cabe duda, la capacidad de negociación de todos los empleados públicos, institución por institución, y también recuperar la jornada de 35 horas semanales que en muchísimas instituciones públicas se perdieron en su momento. Estas medidas, conjuntamente con la de subida salarial y explorar incluso la posibilidad
de jubilaciones parciales dentro de la propia administración pública, con otras medidas de acompañamiento de conciliación de la vida familiar y laboral, yo creo que es una muy buena noticia. A esto hay que añadirle además el otro acuerdo que en el ámbito del sector privado, con toda seguridad suscribiremos mañana y que también va a marcar una tendencia importante en la subida de salarios en el sector privado, especialmente la de los salarios más bajos. Digo que es importante en términos de actividad económica. En actividad económica esto está vinculado muy directo, no solo al incremento de ingresar a través del IRPF ingresos adicionales para el sistema de seguridad social, sino también para recuperar la capacidad de consumo, que al final repercute de forma especial también en la pequeña y mediana empresa. Por eso nosotros insistimos mucho en que estas medidas pues siempre han sido importantes para el sostenimiento y el estímulo de nuestra actividad económica, al contrario que sostenían ciertos sectores económicos y ciertos partidos políticos que la realidad al final se los ha llevado por delante. Por cierto, hablando del nuevo contexto actual que espera del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, ahora la titular es Magdalena Valerio, ¿se logró pues esas conversaciones con el anterior gobierno? ¿Espera lo mismo del actual? Bueno, ya hemos tenido una reunión recientemente con el gobierno actual, patronales y sindicatos. Hemos sido convocados para la próxima semana para otra reunión, fíjense ustedes, por lo menos la intencionalidad es clara de recuperar el diálogo social y acordar pues aquellas cuestiones que sean posibles entre patronales y sindicatos y llevarlas al Congreso. En el acuerdo que hemos suscrito, que vamos a suscribir mañana, hay un anexo que invita a la modificación del actual Estatuto de los Trabajadores, de la reforma laboral del 2012, en el que entendemos que el Gobierno tiene cuerpo suficiente para llevarlo al Congreso de los Diputados y que ningún partido político pueda rechazar las medidas preacordadas entre nosotros, porque quien mejor conoce lo que está sucediendo en la realidad de las empresas, en el sector privado especialmente, somos sindicatos y empresarios. Por lo tanto, el Gobierno tiene la oportunidad de llevar al Congreso a través de Real Decreto, la figura que quiera, la modificación sustancial del actual Estatuto de los Trabajadores, y los partidos políticos entendemos que deben apoyarla. Inclusive otras medidas que he escuchado recientemente del propio Gobierno que nosotros saludamos con gratitud, en el sentido de que sería acabar con una tipología de contrato muy dañina, como es el contrato de emprendedores, aquel que estaba llamado a que en el primer año de estar el contrato en vigor los trabajadores y las trabajadoras podían ser despedidos a coste cero, o incluso modificar de forma sustancial lo que es el contrato de aprendizaje y formación, ¿no? El contrato único ha quedado desechado, entendemos, porque fue rechazado recientemente en el Congreso de los Diputados, y ese cambio del modelo de contratación debería acabar con esa precariedad en el empleo, con ese abuso de la contratación a jornada parcial y avanzar hacia un empleo de mayor calidad y de mayor estabilidad. Señor Santana, secretario general de UGT, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, aunque sea por teléfono. Muy buenos días. Buenos días. Uno de los asuntos que queremos abordar esta mañana, pero también hay otro que nos lleva hasta los datos que conocimos ayer del paro, que han sido relativamente positivos, señor González. Como lo lee, la lectura es relativamente positiva dentro de algún matiz que siempre dejan claro los sindicatos. Digamos, ¿no?, que junio cumplió con las expectativas. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele pasar? Solamente no, volver a insistir de nuevo en... cuando disgregamos los datos, ya no solamente en materia de desempleo, que ratifico que bajar 3.700 desempleados menos en Canarias y quedarnos en los 208.500 es una buena noticia a priori. A partir de ahí lo que hay que decir es que volvemos otra vez a denunciar la modalidad de los contratos que se hacen. Primero, la enorme rotación. Para bajar esas cifras de desempleo se tuvieron que suscribir 79.000 contratos en Canarias, ¿no? Después que volvemos otra vez a tener casi rondando el 87% de los contratos que se firman durante el mes de junio vuelven a ser temporales, y muchísimos de ellos a jornadas parciales.
y que la contratación indefinida, si bien es verdad que llevamos ya muchos años con muchos meses con una tendencia en donde el contrato indefinido en Canarias porcentualmente es mayor que la media estatal, en este mes hemos bajado algo. En cualquier caso, lo que animamos es que se siga con esa senda, Tendríamos que cambiar realmente la concepción que se tiene en las empresas del contrato que se está ofertando. Hay sectores de actividad que siguen utilizando de forma abusiva el contrato temporal cuando no hay una determinada justificación para ello, ¿no? Y por otra parte, los niveles de cotización al régimen general de la Seguridad Social, los que están inscritos en Canarias, solamente en el mes de junio subió un 0,1%, 700 y algo de cotizantes más. A nivel estatal subió un 0,4%. Casi un 0,5, o sea, casi 4 veces menos en Canarias que a nivel estatal. Y los niveles de recaudación, por el tipo de contrato precisamente, distan mucho de los niveles de cotización que se tenía en el año 2008, si ponemos ese año como el inicio de lo que sería la recesión y la crisis económica tan profunda que hemos tenido. Con lo cual, como conclusión, este uso desmedido de la temporalidad está haciendo que los niveles de recaudación y de cotización de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, aunque se hayan recuperado en número, en cuantía de cotizaciones, no estamos todavía lejos de alcanzar ese objetivo. Y para terminar rápidamente, que no nos queda mucho tiempo, hay un asunto al que están muy atentos los sindicatos que tiene que ver con ese acuerdo interconfederal de negociación colectiva. Está pendiente de cerrar, es una cuestión que Vale, no, es el cuarto acuerdo, viene precedido de un conflicto importante en esa materia en el 2017, donde no pudimos ponernos de acuerdo con los empresarios en materia de incremento retributivo para el 2017, y eso afectó enormemente sobre los incrementos que pactamos en los convenios colectivos sin ese acuerdo. Saludamos efectivamente que este principio de acuerdo, que se tendrá que ser ratificado en estos días, tanto por la patronal como por las organizaciones sindicales más representativas, que va a durar 3 años y en donde sus principales elementos, por lo menos en materia salarial, están definidos. Estamos hablando de un 2% fijo más un 1% adicional vinculado a resultados de empresas, a productividad y a otros elementos medibles y conocibles por las partes, y sobre todo un elemento que para Canarias es fundamental, salario mínimo de convenio de aquí al año 2020 de 14.000 euros. Esto puede estar afectando, según nuestros datos, podría afectar a casi 260.000 trabajadores y trabajadoras de Canarias que en este momento tienen salarios por convenio inferiores a los 14.000 euros. Estamos hablando de jornadas completas y de contratos, pues entendemos, contratos de jornada completa, ¿no? Entonces, eso tendremos que negociarlo, tendremos que aplicarlo. Este acuerdo es un acuerdo que obliga a las partes firmantes, pero después hay que adaptarlos en cada convenio colectivo, pero ese objetivo de conseguir que en Canarias no haya un salario inferior a los 14.000 euros de aquí al 2020 por convenio colectivo es una de las medidas más importantes y tiene una afectación muy importante aquí en este territorio. Pues vamos a hablar más de este asunto, señor González, así que le emplazamos para otra ocasión para hablar de este asunto de la negociación colectiva que está pendiente. Gracias, buenos días. A ti, gracias.